esta es mi ponencia, el papel de la fascia en la fisioterapia deportiva. Lo que quiero buscar con esta ponencia es que los que no conocéis el tejido facial, ya que ha sido el gran olvidado en muchos casos en nuestra formación académica, tengáis un mayor conocimiento del tejido y sobre todo que sepáis cómo trabajamos en el filial de Granada Club de Fútbol, que es donde yo desarrollo mi actividad y cómo podemos abordar este tejido. Dicho esto, comenzamos viendo qué es la fascia. Y la fascia es una estructura de tejido conectivo que está presente en todas las partes del cuerpo y siendo un tejido viscoelástico ininterrumpido que forma una matriz tridimensional de colágeno. Y además, esta estructura rodea y penetra todas las estructuras del cuerpo desde la cabeza hasta los pies y clásicamente ha sido definida como una estructura de sostén, como una estructura de relleno. Pero esta definición quizás es demasiado extensa, ya que un tejido que agrupa tal cantidad de cuerpo necesitaba una revisión y Astrung y los distintos colaboradores en 2016 se reunieron para volver a redefinir este concepto facial y a los conceptos que ya hemos indicado añaden los distintos tejidos que forman el tejido facial, entre el que encontramos tendones, encontramos cápsulas articulares, ligamentos, septos, distintas membranas, pero nosotros en el desarrollo de esta ponencia nos centraremos en la fascia profunda y superficial y en la fascia intramuscular, ya que para el movimiento y en el desarrollo de nuestra actividad diaria en el que podremos hacer mayor abordaje. Además, en esta definición añaden que el sistema facial dota al cuerpo de una estructura funcional que hace que puedan distribuirse y que puedan funcionar los distintos sistemas corporales. ¿Y qué es el tejido conectivo? Pues principalmente a nivel celular son fibroblastos, son macrófagos, mastocitos, adipocitos, células plasmáticas, integrándose en una matriz extracelular principalmente de elastina y colágeno, en una sustancia fundamental de agua con proteoglicano. A continuación, os muestro un vídeo del anatomista Gil Hedley en un cadáver conservado. Distinguiremos entre los distintos tipos de cadáveres, entre conservados, frescos, pero este se trata de un cadáver conservado en la que una vez eliminada la piel y parte del tejido adiposo, podemos ver cómo esa red tridimensional cubre todo el cuerpo, este tejido facial, en este caso la fascia superficial, cubre todo el cuerpo. Y al ver este cadáver tenemos que pensar que este tejido, dentro del movimiento, dentro de la biomecánica, tiene que tener algún tipo de papel. Pero esta definición, en 2015, como bien comentaba, siempre ha sido un tejido de sostén, un tejido de relleno. Y en este año, Carla Esteco, tras la disección de más de 250 cadáveres frescos, nos indica que esto no es realmente así. Ella comprueba que en todo este número de cadáveres la anatomía facial es similar. Es decir, todos presentan una distribución igual de la fascia y no solo eso, sino que la fascia tiene una distribución espacial específica. Es decir, que dependiendo de la función que realice dentro del movimiento, la dirección de las fibras faciales va a tener una dirección u otra, por lo cual nos indica que forma parte activa del movimiento y que debemos de tenerlo en cuenta para abordar nuestra terapia manual. ¿Y cómo clasificamos la fascia? Hay multitud de clasificaciones. Nosotros nos quedaremos con esta publicada por Willard, entre la que veremos la fascia superficial, la fascia profunda, visceral y meningea. Y en esta imagen de Luigi Esteco podemos visualizar, ¿dónde está el puntero? Ahí está. Podemos visualizar las distintas estructuras, entre las que aquí tendremos la piel, aquí veremos la fascia superficial, la fascia profunda y aquí encontraremos el músculo, donde también veremos ese epimisio, que es la capa más externa del tejido facial, que es la capa más externa del músculo, que es la que le da y la que conforma la forma que nosotros vemos del músculo propiamente. Y de esta imagen también tenemos que destacar distintas estructuras. Además de visualizar los distintos vasos, de los distintos nervios, tenemos estas estructuras, que parecen pilares, esta retinácula cutis, que la vamos a ver tanto a nivel superficial como a nivel profundo, ya que esta estructura va a ser la responsable de que la terapia que nosotros apliquemos sobre la piel tenga un efecto en las distintas capas faciales. Y otra estructura que tenemos que tener en bastante consideración es una pequeña capa de ácido hialurónico que vemos aquí, que se encontrará entre el epimisio y la fascia profunda, ya que este ácido va a ser el responsable de que los distintos músculos, distintos planos faciales puedan deslizar entre sí, que como veremos es una de las funciones principales de la fascia y una de las funciones que hará que sea tan importante para el desarrollo del movimiento. A continuación, os voy a mostrar una serie de imágenes de distintos cadáveres. En este caso, se trata de un cadáver fresco, en el que Carla Esteco nos muestra, como aquí veremos, esto es la piel diseccionada, y en el que esto ya veremos que es la fascia profunda. Y estas estructuras que visualizamos aquí sería ese retinácula cutis junto con tejido adiposo. Quiero que os quedéis con este tipo de imágenes de cadáveres frescos, ya que hay una gran diferencia entre los cadáveres que nosotros hemos visto o que creo que todos hemos tenido la oportunidad de estudiar en nuestras facultades de anatomía.
En este caso comparamos con una fascia profunda, ya se ha eliminado esa capa de fascia superficial y aquí Hill-Hadley nos muestra, en este caso, una fascia profunda de la cara anterior del muslo. Tras realizar un corte, esta es la fascia profunda, que es cierto que no es la misma estructura que hemos visto en la anterior imagen, pero deberían de ser muy similares. La diferencia es que este cadáver no es fresco, este cadáver es conservado. Por lo cual, la estructura que nosotros hemos estado visualizando quizás en nuestras facultades no haya sido del todo lo más real. Y en el próximo vídeo, Hill-Hadley, en esta estructura que hemos visualizado, corta esa fascia profunda y la va abriendo como si un libro se tratara. Aquí abajo esto sería el epimisio. Y si elimináramos ese epimisio, abajo tendríamos las fibras propiamente del resto anterior del cuádriceps. Y este es un vídeo que me resulta muy interesante, en el que André Pilat nos muestra en un cadáver fresco, en un cadáver con poquitas horitas, como dicen, casi está caliente, en el que podemos valorar las distintas estructuras. Y lo primero que me llama la atención, como veremos ahora en el vídeo, es de la hidratación. Es decir, vemos cómo esta fascia es agua, cómo tenemos que esta estructura, sin esa hidratación, sin esa agua, no sería lo mismo. Por lo que aquí vemos cómo en primera instancia nos va a mostrar la piel. Y la próxima estructura que nos mostrará será la fascia superficial y la fascia profunda. Insisto en que no se llega a visualizar en el proyector, pero vemos esa nitidez, esa hidratación tan importante. Aquí nos muestra. Y no solo eso, sino que cuando nosotros traccionamos de un punto de esta fascia, va a transmitir esa tensión a distancia. Es decir, va a ser responsable la fascia, probablemente por esa continuidad de los distintos dolores que puedan aparecer en otra parte distinto a la disfunción. Y también no solo eso, sino que la fascia tiene la capacidad de que una vez que cesa su estímulo de tracción, va a volver a su sitio. Es decir, va a ser una estructura, posiblemente podríamos denominar, independiente respecto al movimiento. A mí me encanta esta imagen, sé que antes de comer no es lo suyo, pero vemos cómo ese tejido, creo que debemos de ser categóricos al decir que tiene una implicación dentro del movimiento. Este tejido todavía hace unos días un traumatólogo con el que tenemos relación decía, voy a dar un congreso, voy a dar una jornada, voy a hablar de fascia, y me decía, pero si ese tejido no está claro que exista o no. Y creo que debemos ser conscientes de que claro que existe, y no solo que existe, sino que tiene multitud de acciones como veremos a continuación. Por lo que dicho esto, yo cuando tuve la oportunidad de poder ver cadáveres frescos, yo lo primero que me planteé fue, hostia, me han engañado. O sea, digo, ¿qué me han enseñado a mí en la facultad? Y hombre, no podemos ser tan categóricos, no podemos decir eso, pero sí podríamos decir, y yo creo que podemos concluir, que el tejido facial, que esta anatomía hace que sea incompleta, es decir, necesitamos un poquito más respecto al movimiento, y no solo basarnos en la estructura de músculo y tendones que hemos visto la gran mayoría de los que estamos en esta sala. Y muchas veces dicen, Juan, es que el tejido facial está de moda. Y bueno, realmente es un tejido que ha tenido escasa atención científica antes, precisamente por esa conformación que tiene. Al ser una matriz tridimensional de colágeno, ha hecho que los anatomistas siempre lo hayan eliminado para poder visualizar estructuras que en su momento eran más importantes, como podían ser los vasos, nervios, los distintos músculos, incluso los huesos. Pero también vemos que actualmente los distintos estudios nos dicen que esa fascia no es solo un tejido de relleno y sostén, sino que tendrá multitud de acciones dentro de nuestro movimiento y dentro de nuestro metabolismo celular. Y podríamos decir, entonces, que el anatomista corta y vuelve a cortar. Y como ya indicaba Van der Meer, un anatomista holandés en 1617, la anatomía está en la mente del anatomista. Es decir, nos va a ir cortando el anatomista los distintos planos hasta mostrarnos lo que él desea enseñarnos. Yo siempre recuerdo de la Facultad de Medicina de aquí de Granada, los que hemos estudiado aquí, que el cadáver de medicina no tiene nada que ver con el de fisioterapia y, sin embargo, son los mismos. Probablemente el médico que estudiaba medicina interna pensaría que los músculos no están y nosotros probablemente pensaríamos que la fascia no estaba. Por lo cual, actualmente podemos decir que en las distintas disecciones anatómicas no vemos el resultado final de la disección, sino que lo que debemos de ver es el desarrollo de esta. Volvemos otra vez al tejido facial. Antes hemos hablado de la fascia superficial y profunda y aquí, en un esquema de puzzle, podemos ver cómo las distintas fibras musculares se engloban en ese endomisio a la vez por su perimisio, formando el epimisio, conformando la forma que conocemos del músculo. En este mismo artículo extraigo esta imagen de microscopía electrónica que tras un tratamiento cáustico se han eliminado las distintas fibras musculares. Es decir, aquí solo se nos muestra la fascia muscular, estos músculos en el que aquí vemos los endomisios y esto sería el perimisio. Por lo cual aquí nos faltan las células musculares. Y tras visualizar esto, yo llego a la conclusión de que las fibras musculares no deberían de ser estudiadas como un elemento aislado, sino como un complejo inseparable de componentes fibrosos. Y quizás cuando hablemos de músculo deberíamos de adoptar el término miofacial, deberíamos de no solo pensar en la fibra muscular, sino hablar también de ese tejido facial.
Más características de la fascia. La fascia está inervada, tiene capacidad de percibir la contracción de los músculos adyacentes, tiene una disposición espacial específica y además es capaz de transmitir fuerza a distancia. Este concepto final nos muestra cómo una lesión en un determinado punto anatómico puede producir sintomatología o disfunciones en un punto muy alejado de la lesión. ¿Y qué funciones tiene? Tiene función de protección, tiene función de absorción de impactos, de amortiguación de presiones, de formación de los compartimentos corporales y de revestimiento. Pero sobre todo, todas estas funciones van a ir destinadas a la homeostasis. Es decir, que todo el tejido facial se encuentre en equilibrio para que todos los sistemas que componen nuestro cuerpo puedan trabajar en correcto funcionamiento tensional. Por lo cual, podríamos decir que la fascia es ese elemento que todo lo une, pero que a la vez todo lo separa. Más datos de la fascia. Tiene una capacidad de estiramiento del 4% y del 4 al 12% se comportará como si de un tendón se tratara. Pero a partir del 12% de tensión, el tejido facial se rompe. Y un dato curioso es que la fibra muscular puede llegar incluso hasta una tensión del 50%, por lo cual, cuando nosotros hablemos de rotura muscular, quizás deberíamos hablar de rotura miofacial, aunque hay una clara excepción, y son en las lesiones en las que hay una contusión, en la que hay un traumatismo externo, en el que en ese caso sí podríamos encontrar una afectación de las fibras musculares, quedando intacto el tejido facial. Otro dato importante, la fascia se encuentra pretensada. La fascia tiene un tono basal, tiene que tener un estado óptimo de tensión. ¿Y por qué se encuentra tensionada? Bien, hay dos teorías, una en la que el propio músculo es el que transmite esa tensión a la fascia, o bien, como en este estudio de Hope, en el que nos indica que el miofibroblasto se encuentra presente dentro del tejido facial y será responsable del mantenimiento de esta tensión. Por lo que podríamos decir que el músculo estira la fascia y la fascia transmite esa tensión entre los distintos músculos. Y en ese estado de pretensión, cuando encontramos una disminución de ese tono facial, encontraremos una hipermovilidad de ese segmento. Veremos cómo la fascia se movilizará en mayor medida en esa estructura. Sin embargo, si encontramos un aumento de tono facial, habrá una hipomovilidad, o lo que es lo mismo, hablaremos de una restricción miofacial. Otro concepto importante, la transmisión de fuerza. Entendemos como transmisión de fuerza esa energía que es necesaria para realizar un movimiento, como podría ser, por ejemplo, la flexión de codo. El modelo anatómico clásico que hemos tenido de palanca indicaba que tras la contracción de la fibra muscular lo transmitía al tendón y ese tendón, traccionando del hueso, producía el movimiento. ¿Qué vemos? Que en distintos estudios, viendo como este estudio de Peter Hugin, nos indica que ese concepto de palanca asumía que el 100% de ese tejido, el 100% de ese movimiento lo asumía ese tejido. Sin embargo, vemos que los últimos estudios, como en el caso de la rodilla, en la extensión de rodilla, entre el 35% y el 30% de esa tensión no va a ser transmitida al tendón cuadricipital, sino que va a ser transmitida al tejido conectivo adyacente, es decir, a la fascia. Podríamos decir, por tanto, que en una extensión de rodilla, el 70% de la energía que la produce va a ser transmitida a través del tendón cuadricipital, pero el 30-35% restante va a ser transmitida al tejido conectivo, al tejido facial. Y no solo este estudio, sino que encontramos multitud de estudios que nos hablan de este concepto de movimiento. Y, por ejemplo, como el de Turrina o algún estudio de Stecco, nos indica que esto es debido posiblemente porque en la gran mayoría de los músculos, podemos agrupar la gran mayoría de los músculos que se encuentran en los miembros inferiores, en torno al 25 y el 35% de las fibras musculares se insertan directamente en el tejido conectivo. Es decir, esas fibras se insertan directamente en la fascia. Por lo cual, podríamos plantearnos que actualmente el modelo de palanca quedaría un poquito relegado al concepto de globalidad del movimiento. Y este vídeo que voy a mostraros a continuación es un vídeo de ese corte de la disección de André Pilat en Cadáver Fresco de nuevo, en el que, haciendo referencia al compañero José Luis que acaba de hablar, se realiza una flexión, extensión pasiva, obviamente, el cadáver no está ya para hacer movimientos activos, en el que veremos cómo aquí encontraremos este tendón que se inserta al radio del bíceps, pero esta estructura que vemos aquí no se trata de un tendón, se trata de tejido facial. Es una fascia del bíceps que se inserta directamente en la fascia antebraquial y lo más importante, que no sé si llegáis a visualizar en el proyector, es que tiene una disposición, estas fibras faciales tienen una disposición, es decir, no un mero tejido de relleno, sino que esa fascia tiene una dirección específica y influirá en el movimiento. Y a tenor de lo que habla nuestro compañero, también podemos visualizar aquí abajo las distintas estructuras, nervios y vasos que deslizan. Y si ese tejido conectivo, si esa fascia en ese punto no tiene unas buenas propiedades, va a imposibilitar y, por supuesto, podemos asegurar que va a condicionar el movimiento. Por lo cual, deberíamos decir que la transmisión de fuerza no depende solo del músculo, sino que depende de las propiedades mecánicas del sistema miofacial. Más propiedades de la fascia que vamos encontrando, que ese tejido de relleno parece que es de todo menos relleno.
Propiocepción y fascia. En los distintos estudios de Stecco y Sanchis nos indican que hay distintos lugares de la fascia, en algunos sitios con mayor proporción o menos, veremos tejido en una inervación facial típicamente propioceptiva, es decir, la fascia va a dar información propioceptiva. Estudios de Sanchis nos indican que la retinácula del tobillo, esa estructura que pensamos solo que era para que pasara a los distintos tendones, nos dan información propioceptiva del tendón. Y es porque encontramos distintos receptores como pueden ser los de Pacini, Ruffini y sobre todo terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres, que serán el 70 al 80% de los receptores que tendrán la fascia, principalmente se encargan de la transmisión nociceptiva, es decir, se van a encargar de transmitir dolor, por lo cual la fascia podrá generar dolor. Y ese dolor nos va a frenar, por supuesto, la recuperación de una lesión. 3 conceptos, ya voy terminando con los conceptos: tensegridad, tisotropía y mecanotraducción. El concepto de tensegridad aparece por Fuller en modelo arquitectónico, en el que este sería el claro ejemplo, este icosaedro. ¿Cómo lo adaptamos nosotros? Pues Inver lo adapta a la mecánica celular, indicando que un modelo de tridimensional de tensión continua, que serían estas gomitas, en nuestro caso la fascia, están sostenidos por unos elementos discontinuos de compresión, que serían esta maderita o en nuestro caso el hueso. ¿Y en qué se basa esto? En la pretensión. Es decir, la fascia está pretensada y hace que este modelo se sostenga. Y no solo eso, sino que este modelo facial nos permite que la fascia sea capaz de transmitir fuerza, que sea capaz de absorber distintas vibraciones y sobre todo hace que podamos hablar de este modelo, de este dibujito en el que tenemos aquí, del que como si de un traje de buzo se tratara, si nosotros tenemos una lesión en un nivel puede provocarnos tracción de otra. O como bien hablaba, llevándolo al tema que Inma hablaba esta mañana, una cicatriz en esta zona, obviamente, por los distintos tejidos faciales, nos va a provocar disfunciones de hombro o de cualquier articulación que podamos asociar a ese movimiento. El concepto de tisotropía es la capacidad que tiene un elemento de deformarse o no en función del estímulo que se le aplica, principalmente por calor. Quiero que os quedéis con esta imagen de esta criatura intentando atravesar esta piscina como si de Dios atravesando el agua se tratara, en el que, ¿por qué? Porque hablamos que la fascia es un tejido tisotrópico, es decir, estímulos rápidos e intensos va a hacer que la fascia se comporte como un rígido. Y, sin embargo, estímulos lentos, suaves y progresivos va a hacer que el tejido facial se comporte más como un gel, como si de un plástico se tratara. Por lo cual, aplicándolo al modelo de la piscina que teníamos anteriormente, si nosotros vamos rápido, no vamos a poder entrar. Si hacemos un estímulo rígido, no podemos tratar este tejido facial. Sin embargo, si en la piscina nos quedáramos quietos y entráramos lentamente, nos hundiríamos, que es lo que pasará con el tejido facial. Y gracias a esta cualidad, más las técnicas de terapia manual miofacial, encontraremos una hidratación de la fascia, un aumento de esa fluidez, un aumento de la capacidad de deslizamiento entre planos, vuelvo a decir este concepto, y un aumento de la plasticidad del tejido facial. El tercer concepto, y quizá de los más importantes, es la mecanotraducción. Y la mecanotraducción es la traducción de un estímulo mecánico en una respuesta bioquímica en el interior de la célula. ¿A qué aplicamos esto al concepto facial? Es decir, que una estimulación del fibroblasto, de esa célula que se encuentra en el tejido facial, va a producir un aumento de la producción de colágeno y un aumento de la carga tensional. Por lo que es lo mismo, cualquier estímulo de movimiento, cualquier estímulo de tensión, cualquier estímulo de gesto deportivo del día a día, va a hacer que haya un aumento de la síntesis facial, que haya un engrosamiento y que ese tejido facial esté más rígido. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay una proliferación y entrecruzamiento de los puentes de colágeno, hay una disminución de la concentración de agua y ácido hialurónico, más una disminución de la viscoelasticidad. Y esto nos va a provocar una disminución de la capacidad de movimiento entre los distintos planos y además nos va a crear áreas de hipomovilidad, de atrapamiento, por lo que es lo mismo, una restricción miofacial. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué este concepto que debería ser fisiológico de remodelación del tejido facial se rompe? ¿Por qué se rompe esta homeostasis? Pues principalmente por estos 3 motivos. Por un sobreuso mecánico de la estructura, podríamos pensar en ese padelista que viene, ese chaval que viene de jugar al pádel todos los días y que está todo el rato haciendo el mismo gesto, que lo tenemos todo en consulta. Al no controlar ese tiempo de carga física, o lo que es lo mismo, juega 3 partidos el mismo día, y a no controlar los tiempos de descanso, es decir, juego todos los días.